¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Salud, programa que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria, un tema que nos ha convocado a varios en más de una oportunidad, y por qué se produce y cómo tratarlo. Para ello estamos con Nicole Leroy, ella es kinesióloga de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de nuestro establecimiento de salud. Tuvo la voluntad de poder ser parte de esta instancia. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y compartir con nosotros tus conocimientos en torno a esta materia, porque ella es kinesióloga especializada en piso pélvico. Y por ello queremos primero saber, en primera instancia, ¿qué entendemos por incontinencia urinaria? Yo sé, de primera fuente, como lo comentaba al principio, que es la pérdida involuntaria de orina, porque lo he sufrido también. Pero a ver si nos puedes definir un poquito este asunto y hacer una bajada un poco más en español. Bueno, la incontinencia de orina es un problema en realidad en la población mundial, vamos a decir así, e incluso se dice que es más prevalente que la hipertensión, solo que es algo que no se habla. Ya en general nosotros no andamos hablando si se nos escapan gotitas o si nos mojamos, etcétera, pero si uno hace el simple ejercicio de ir al supermercado y ir al pasillo de las toallas higiénicas, ustedes van a ver que las toallas higiénicas es un cuarto de ese pasillo y el resto todo tiene que ver con la incontinencia. Protectores diarios. Exacto, y que muchas veces cosas más específicas para la incontinencia, de diferentes, en el fondo, cantidades, de gotitas, chorritos, etcétera, y por algo en el fondo el mercado se enfoca en ese problema porque es mucha gente la que lo padece. Y en sí la incontinencia de orina es la pérdida involuntaria de orina y que se puede, entre comillas, como vamos a decir, dividir en una incontinencia de esfuerzo, que es cuando uno hace un esfuerzo, tose, se ríe, mueve una mesa, etcétera, y se escapa la orina. Una incontinencia de urgencia, que es cuando yo aguanto y necesito ir al baño y necesito aguantar esto y no lo logro. Y una incontinencia mixta, que es de las dos cosas, en el fondo, de esfuerzo y de urgencia. Esto está relacionado, me imagino, en un 100% con la vejiga, es como un descontrol de la vejiga, ¿no? La verdad es que la causa son varias causas. La vejiga, en el fondo, que es un órgano del cual nosotros no lo controlamos, así como el corazón, es como un músculo que no lo podemos controlar. Involuntario. Exacto, involuntario, va unido a una musculatura que es voluntaria, de la cual yo puedo controlar. Entonces ellos tienen una interacción y una conexión entre lo involuntario y lo voluntario, que yo cierro en el fondo mi esfínter y no se escapa nada. Cuando mi esfínter, en el fondo la parte muscular que es voluntaria, tiene algún problema asociado a diferentes factores que lo hablamos después, la vejiga como que se aprovecha de esto en el fondo y de repente uno podría pensar que pierde el control, pero es más que nada porque la coordinación entre la vejiga y la musculatura voluntaria se pierde, y eso hay varios factores que influyen para causar esa situación. Perfecto, de eso queremos hablar, qué bueno que lo tocaste desde ya, los síntomas y causas, porque el síntoma más evidente para todos es esa sensación de querer hacer pipí constantemente, y no poder evitarlo, contenerlo, ¿no es cierto? Y pasa esto que comentabas tú, que comienzan a caer unas primeras gotitas, uno lucha contra eso, aprieta el músculo, pero ¿qué es lo que provoca en el fondo que en una primera instancia se desencadene una incontinencia urinaria? Mira, los factores son variados, ¿ya? Y generalmente afecta más a las mujeres que a los hombres, no necesariamente es que a los hombres no les va a pasar nada, pero a las mujeres les afecta más y podría venir desde la niñez, porque los niños, por ejemplo, acá también atendemos niños, que, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes, incluso malos hábitos miccionales, típico a las niñitas le hacen ir al baño, no en cualquier baño, que no se sienten, antes de salir de la casa tienes que ir al baño, porque si llegas al mall no hay que sentarse en ese baño, y uno, la verdad, que culturalmente influye a no tener muy buenos hábitos miccionales. Entonces, con factores así de pequeños, se puede desencadenar después una incontinencia de orina.
Sumado, en el caso de las mujeres, al embarazo, el solo hecho de estar embarazada produce una debilidad de la musculatura del piso pélvico, y por otro lado, el tipo de parto que tuviste. Si tuviste un parto donde te hicieron una episiotomía, que es cuando te desgarra y te haces ahí un tajito, claramente es otro factor más. La menopausia es otro factor también importante. En el caso de los hombres, generalmente está relacionado con cirugías. La más típica es la de la próstata. Hay un porcentaje de los pacientes operados de próstata que puede quedar con algún grado de incontinencia. Y esa también es tratable, en el fondo. Y esos son como los factores a grandes rasgos, porque son muchos, pero en el fondo a grandes rasgos es como la debilidad de la musculatura por estos factores. Entonces, las mujeres definitivamente somos más tendenciosas a poder, ¿no es cierto?, desarrollar esta enfermedad. No sé si podemos hablar de una enfermedad como tal. No, no es una enfermedad. Una condición. Vamos a ver, claro, es una condición o un síndrome, porque son causas y síntomas que te llevan a eso, y que en el fondo tampoco es algo que se puede en el fondo tratar, pero no es una enfermedad en sí. Perfecto, entonces hablamos de una condición, la incontinencia urinaria, y que, como ya lo decíamos, afecta lamentablemente más a las mujeres a propósito de todos estos factores que comentaba Nicole y que también dicen relación con el embarazo. Es normal, a propósito del hecho de que muchas personas lo padecen, o sea, uno del boca a boca simple puede fácilmente sacar al limpio que lo tuvo una amiga, tu mamá, tu hermana, y o también infecciones urinarias que uno dice, no, es que parece que me la traté mal, y eso derivó en la incontinencia urinaria. Sí, como te decía, en general es muy prevalente. Si uno le pregunta, en el fondo, a tu mamá, a tu abuela, etcétera, tienden a decirte sí la tengo, o la tuve, o en algún momento. Saben de lo que uno está hablando. Exactamente. Y en general las mujeres también lo tendemos a normalizar mucho más. Para nosotros es mucho más común el tener que relacionarnos con toallitas, higiene de la zona, etcétera. Y cuando te empiezan a salir las primeras gotitas, uno lo tiende a asumir, no, es que estoy embarazada, o ya tuve recién a la guagua, o la verdad es que ya me estoy llegando a la menopausia, y uno lo tiende a normalizar. Y es importante que quede claro que nunca es normal hacerse pipí. Nunca, ni aunque seas viejita, aunque tengas 85, 90 años, nunca es normal hacerse pipí, ni tener escapes de deposiciones, ni de gases. Nunca es normal, y por lo tanto siempre hay que consultar. Perfecto. Diagnóstico y tratamiento, a propósito de consultar. ¿Dónde acudo si creo que tengo algún problema de incontinencia urinaria? Porque la medicina física, la kinesiología, es uno de los abordajes, pero imagino que es un tema integral, multidisciplinario, claro, ¿no? La rehabilitación de piso pélvico, en el fondo el área kinésica, es la primera línea y la con mayor grado de evidencia a nivel científico para tratar la incontinencia de orina. ¿Ya? Pero el cómo llegas a ese diagnóstico, en el caso vamos a hacerlo como bien común. Si, por ejemplo, yo tuviera esta posibilidad de tener incontinencia de orina, o estoy dudando de que en realidad esto se hace cada vez más permanente, tengo que ir a mi consultorio verme con la matrona genera una interconsulta a ginecología de piso pélvico o a urología, dependiendo, y ellos, los médicos de esa área, te evalúan y te derivan a rehabilitación de piso pélvico. En el caso de un hombre, podría ser un médico de medicina general en el consultorio, y es derivado a un urólogo, el urólogo deriva a rehabilitación de piso pélvico. Y en el caso de niños, puede ser también médico general, y que lo deriven a pediatría, o a cirugía infantil, o a cirugía digestiva, etcétera, en el caso del hospital. Perfecto. Es en tu experiencia, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que recibes a diario bastantes pacientes, ¿común verlo en niños? Sí, es más común de lo que uno se imagina. La verdad es que en general se recibe acá incontinencia de orina y constipación, ¿ya? Que la verdad llegan más por incontinencia fecal que por constipación, pero muchas veces esa incontinencia fecal es derivada por una constipación de larga data. Sí, o sea, si tú me dices de un 100%, probablemente el 60% son mujeres en el caso de las que vienen. Del 40% restante deben ser entre 20 y 20 o 30, o 10 y 30 entre hombres y mujeres y niños. Es un universo bastante variado, pero sin duda siempre resalta el hecho de que somos más las mujeres las afectadas. Esperemos que eso cambie. No sé si tiene que ver con un asunto de educación o también de aseo.
Ya, mira. O de cambiar de creencia. Es algo de multifactorial, la verdad. En general, yo diría que a las mujeres nos pasa más por el hecho de estar embarazadas, que ese es un gran factor. Solo el hecho de estar embarazada hace que la debilidad de nuestros músculos aparezca. El tipo de parto también, y por lo tanto ahí podríamos ver que siempre sea como un parto respetado, en el fondo que haya un trabajo de parto, idealmente que haya una rehabilitación pre querer estar embarazada, o si estás embarazada tener esa rehabilitación porque se disminuye mucho los factores de riesgo posparto. Ya eso es una parte importante. En el caso como educacional, el hecho de tener incluso baños limpios en los colegios, darle permiso a los niños para que vayan al colegio, que haya cadenas que funcionen. Uno si piensa, incluso a uno en el colegio decía, chuta, uno trataba de no ir al baño en el colegio porque no era el mejor baño. Los baños públicos. Exactamente. Lo hacía hincapié el hecho de sentarse en el baño a poder hacer pipí tranquilo, aunque parezca algo súper obvio, la verdad es que la mayoría de las niñas, sobre todo, no lo tienen. Entonces, eso ya genera de a poquito ciertas disfunciones que podrían acarrear al futuro alguna disfunción de piso pélvico. Hablemos de si hay que aprender a vivir con la incontinencia urinaria o existe una completa rehabilitación, de modo que yo ya voy al kinesiólogo, me lo detectan, hago toda esta terapia, soy súper juiciosa con todas, no sé, mis citaciones, medicamentos en el caso de que se requieran, pero ¿va a ser así siempre? ¿O voy a poder decir, superé la incontinencia urinaria, ahora ya realmente domino mi esfínter en algún sentido y me puedo sentir cómoda y ir nuevamente a cualquier baño público, tomar las precauciones asociadas, pero en definitiva, no sé, tener reuniones, que me ha pasado, reuniones de 3-4 horas y estoy ahí con la patita, como a muchos yo creo que también les ha ocurrido porque necesito ir al baño? La verdad es que va a depender de la causa, va a depender de varios factores, o sea, de la causa del por qué se generó esa incontinencia de orina, va a depender de tu edad, del género también, si eres hombre o mujer, y importantemente si hubo cirugías entre medio, etcétera. Un gran porcentaje sí mejora bastante la incontinencia. Hay algún porcentaje en que no se va a curar el 100%. Siempre hay una mejoría, pero como te decía, la causa es importante. O sea, si por ejemplo yo tuve una cirugía por un cáncer cervicuterino, donde tuvieron que hacerme radioterapia, braquiterapia, etcétera, y quedé eso con una incontinencia de orina, poniendo un caso así, ¿voy a mejorar? Sí, sí voy a mejorar. ¿Te puedo asegurar de que no va a salir nada? No te podría asegurar eso porque la verdad es que es una musculatura que probablemente está bien dañada, ¿ya? Si es una persona que tuvo a su hijo hace poquito y lleva un mes y su parto sí tuvo un desgarro pero no tan grande, sí, probablemente esa persona no va a tener incontinencia después, ¿ya? Por eso va a depender un poco del por qué pasó eso. Perfecto, ahí entonces respondemos las dudas que pudieran eventualmente tener algunos que sufren incontinencia urinaria o tienen algún familiar, sus hijos, ¿no es cierto? Como lo hablábamos, los niños también sufren de esta condición. Va a poder superarlo, pero en un 100% es medio complejo una vez que ya se padece. ¿Es reversible en adultos mayores también? Porque mira, también son un público objetivo sí, bastante importante. Los adultos mayores es una gran masa de pacientes que tenemos acá y la verdad es que yo diría que sí, en un gran porcentaje. Incluso hay cosas educativas que uno puede hacer, como por ejemplo una buena frecuencia para ir al baño. Lo normal es ir cada 3 horas al baño en el día, no levantarse en la noche, que tus deposiciones sean buenas. Hay mucha gente que es constipada, ya la relación constipación-incontinencia de orina existe. O sea, mientras más constipada soy, más posibilidades tengo de que se me escape. Entonces, si yo arreglo muchas veces la constipación, los escapes me disminuyen muchísimo. Automáticamente. El aseo, como decíamos, la higiene, eso mejora de repente sin siquiera hacer tanto ejercicio. Yo puedo mejorar en un adulto mayor y sobre todo un adulto bien mayor, puedo mejorar mucho. Entonces, de que se puede mejorar la calidad de vida sobre todo, de todas maneras.
Perfecto. Nicole, muchas gracias por responder nuestras dudas de la incontinencia urinaria, por qué se produce, cómo podemos tratarlo, a quiénes influye, en su mayoría ya lamentablemente ha sido la tónica de toda esta entrevista a las mujeres, así que a cuidarnos los aseos y también cambiar un poquito algunas creencias y o educaciones, porque es un tema medio vergonzoso, tabú, ¿no es cierto? Uno nos va de repente a la primera porque cree, no, en esta oportunidad es que me aguanté mucho de hacer pipí, pero parece que es transversal, o sea, efectivamente a los chilenos, a las chilenas, nos influye a nivel mundial, como lo comentaba Nicole. Sí, yo creo que lo importante que queda acá es que primero se puede prevenir con cosas básicas. Segundo, es que si lo tienen, sean mujeres, hombres o niños, hay que consultar porque nunca es normal y que están las vías de rehabilitación, o sea, de tratamiento médico, cirugía, medicamentos y de rehabilitación, y están en la red, entonces eso se puede hacer. Perfecto. Ahí Nicole también detallaba para quienes se atienden en la salud pública cómo llegar a poder, ¿no es cierto?, recibir atención médica con incontinencia urinaria. O sea, uno va primero a su consultorio, consulta con matrona o médico general y automáticamente ellos les van a hacer una serie de exámenes que arrojen entonces esta incontinencia urinaria y que los deriva posterior al tratamiento con kinesiólogos, que son la primera línea para poder atacar esta condición. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos en esta instancia, retomando nuestro programa Hablemos de Salud. Lo pueden seguir a través de las redes sociales y en vivo los martes a las 9 de la noche por YouTube. Que tengan muy buena tarde.